Hola, en este video vamos a hablar de la ley de Kirchhoff en voltajes, igual que el video pasado, pero ahora vamos a agregar un circuito que tengamos una malla más. Bueno, aquí sabemos que nuestro voltaje por default tenemos positivo y negativo y que de esta manera tendría que salir nuestra corriente porque sabemos que sale por el lado positivo de nuestro voltaje. Ahí ya tenemos una malla, a esta le podemos llamar corriente 1, la que va a circular por esa malla. Aquí podemos poner que vamos a tener nuestra corriente 2 y por aquí podemos ponerle que es una corriente 3. Independientemente del sentido que le pongamos, si algo sale mal, si alguno de ellos es otro sentido, lo único que va a pasar es que nuestra corriente nos va a dar negativa al momento de sacar la solución y lo único que tienes que hacer es invertir el sentido de la corriente. Bueno, ahora también vamos a poner la polarización de nuestras resistencias. Cada una vamos a ponerle su polarización. En este caso sabemos que si aquí sale el positivo sería más menos. Seguimos en nuestra línea de corriente y aquí sería más menos y ya se termina nuestra primer malla. En la segunda malla aquí tenemos más menos, caminamos, regresamos y tenemos más menos. Entonces aquí tenemos diferente polarización. ¿Por qué? Porque esta corriente va a trabajar con esta resistencia va a trabajar con esta corriente y con esta corriente. Ahora nos vamos a la última parte, que es la de arriba. No importa el orden en que tú pongas las corrientes, tú pudiste haber puesto la corriente 1, corriente 2 o 3, o 1, 2 y 3. El orden no importa, el chiste es que sepas en cada malla qué corriente le corresponde. Aquí tendríamos, como este es el sentido de la corriente que nosotros decidimos, tendríamos más menos. Caminamos por aquí por el circuito y tenemos otro más menos y aquí sería más menos. Ya nos queda todo polarizado para poder sacar nuestras ecuaciones y poder trabajar con ellas. Vamos a empezar entonces con la primera, que es esta corriente. Vamos a sacar el voltaje. Recuerden que la suma algebraica de los voltajes que tenemos en toda nuestra malla o en todo el circuito cerrado va a ser igual a 0. Entonces empezamos por aquí, pero aquí sí tenemos un voltaje y al salir la corriente por el positivo me va a quedar positivo ese voltaje, 30 volts, que va a sumar a, como en esta resistencia sale por el negativo mi corriente, va a ser menos 15. Recordemos que cuando una resistencia está compartiendo dos mallas, siempre vamos a multiplicarlo porque aquí se supone que estamos trabajando con la ley de Ohm y la ley de Ohm nos dice que el voltaje sería resistencia por corriente, pero en este caso se maneja en esta resistencia tenemos la corriente que pasa por aquí y la corriente que pasa por acá. Por lo tanto, estamos analizando esta malla y al estar analizando esta es mi principal y la otra que circula por ahí es la secundaria. Entonces sería mi corriente 1 restándole mi corriente secundaria y ya tenemos este voltaje que está simulado porque pues no es un voltaje, pero nos daría el voltaje esta multiplicación. Y continuamos y tenemos esta otra resistencia que vuelve a salir por el negativo y al salir por el negativo es de 5 menos 5. Nos pasa lo mismo que nos pasó en esta resistencia, que tenemos dos mallas que están involucrando en esta resistencia la corriente. Entonces sería, ¿quién estoy analizando? La corriente 1. Va a multiplicar a la corriente 1 y le vamos a restar la otra corriente que pasa por esta resistencia, que sería la secundaria, que le llamamos corriente 2. Todo esto igualado a 0. ¿Por qué? Porque ya no tenemos otro dispositivo que sumarle el voltaje. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación. Vamos a simplificarla. Tenemos 30 volts menos por más menos, 15 de la corriente 1 menos por menos más, 15 de la corriente 3 menos por más menos, 5 de la corriente 1 menos por menos más, 5 de la corriente 2. Todo esto igualado a 0. Ya tenemos el desarrollo de nuestra ecuación, pero nos falta juntar los términos semejantes. Vamos a dejarlo de una vez en orden. Sería la corriente 1 la tenemos por aquí, este y este. Son las únicas dos corrientes que tenemos, entonces sería menos 20 de la corriente 1. La corriente 2 tenemos esta, más 5 de la corriente 2. Y la corriente 3 sería nada más esta, más 15
de la corriente 3. Ahora, como este es un voltaje, prácticamente es un valor numérico, este 30 lo vamos a pasar al otro lado del igual con signo contrario y me quedaría igual a menos 30. Esta sería la ecuación 1 para mi sistema. Vamos a sacar nuestra siguiente ecuación, pero ahora con nuestra segunda malla. Vamos a analizar las resistencias que están dentro de esa malla. La primera resistencia puede ser esta o esta, como quieran. Vamos a empezar por la de arriba. Al salir por el negativo sería menos 3. ¿De quién? Que multiplica. Se vuelven a dar cuenta que pasa lo mismo en esta resistencia. Tenemos esta corriente que está pasando por aquí, de aquí para acá, y esta otra corriente que pasa de aquí para acá. Entonces vamos a poner la principal que estamos analizando, que es la corriente 2, restándole la corriente de la otra malla, que es la corriente 3. Y en esta resistencia vuelve a pasar lo mismo. Aquí sale por el negativo. Al salir la corriente por negativo, estamos en ese sentido, sería menos 5 de la corriente 2, pero le vamos a restar la corriente que está influyendo en esa resistencia como malla secundaria. Entonces sería la corriente 1. Todo esto igualado a 0. Hacemos las operaciones presentes aquí. Sería menos 3 de la corriente 2 más 3 de la corriente 3, menos 5 de la corriente 2 más 5 de la corriente 1, igual a 0. Vamos a juntar pues la corriente 1, la 2 y la 3. La corriente 1 tenemos 5 de la corriente 1, positivo. La corriente 2 es esta y esta. Sería menos 7, no, perdón, menos 8, porque tenemos 3 y 5, me da un negativo 8. Menos 8 de la corriente 2 más 3 de la corriente 3. Y esto va a ser igual a 0. Ya con esto tenemos la ecuación 2 de mi sistema. Y por último vamos a sacar mi malla número 3, que la estamos representando la corriente como corriente 3. Y empezamos en la resistencia que quieran. Sale por aquí por el negativo, quiere decir que tendríamos menos 10 de la corriente 3, porque aquí no influye más que esa corriente, pasa esa corriente, pero en la que sigue, ¿qué pasa? Como gira así, bueno, aquí lo puse aquí, pero saben que va en todo alrededor. Pasa por aquí y sale por el negativo, es negativo, tengo 3 ohms, entonces sería menos 3, que multiplica la corriente principal, quitándole la corriente secundaria. ¿Por qué? Porque en esta resistencia influye esta corriente que estamos analizando, o esta malla, y también la que está aquí abajo. Y lo mismo va a pasar con esta otra resistencia para cerrar el último término de mi circuito, que sería la corriente 3 pasa por aquí, sale por el negativo, sería menos 15, pero va a multiplicar a esta corriente y le vamos a restar la secundaria, que es la I1. Entonces tendríamos menos 15, que multiplica a la corriente 3 menos la corriente 1. Todo esto igualado a 0. Hacemos nuestras operaciones aquí y sería menos 10 de la corriente 3, menos 3 de la corriente 3, menos por menos más, 3 de la corriente 2, menos por más menos, 15 de la corriente 3, menos y menos me da más, 15 de la corriente 1 y todo igualado a 0. Simplificamos términos para tener todos los términos de I1, I2 y 3. Tenemos esta como I1, 15 de la corriente 1, la corriente 2, solamente tenemos esta, sería más 3 de la corriente 2, y la corriente 3 tenemos esta, esta y esta. Vamos a hacer lo que nos dice 10, como todos son negativos se suman y me queda negativo, 10 y 15, 25. Y 3, 28 negativo. 28 de la corriente 3 igualado a 0. Y esta sería mi ecuación 3. Entonces, ya tenemos 3 ecuaciones, 1, 2, 3. Las vamos a resolver por método gaussiano, por el método de suma y resta, por el método de sustitución, el método que ustedes gusten para obtener las 3 variables que son x1, x2 y x3 y obtener las corrientes. Ya resuelto, lo podemos, ya que tengan su resultado, se van a dar cuenta que la corriente 1 es igual a 4.77
amperes. En la corriente 2 es igual a 4.11 amperes y la corriente 3 es igual a 3 amperes. Y con esto terminamos la ley de Kirchhoff para voltajes. Muchas gracias.